Le doy la bienvenida a la señal, a un amigo que nos ha acompañado todo el año, ¿m? Y nos ha ayudado a reflexionar sobre este presente nacional. Julio Fernández Barayber. ¿Cómo está, Julio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Gabriel, y a toda la gente que escucha la gráfica. Me gustaría conocer alguna reflexión sobre Jorge Lanata de tu parte, ya que sé que tenés un diagnóstico bastante claro del rol de este periodista. Contame. Sí, Jorge Lanata ha sido un verdadero sinvergüenza, Ujú. una persona de la misma catadura que Bernardo Neustadt. No nos olvidemos que Bernardo Neustadt inició su carrera pública como funcionario del vicepresidente de la República del general Perón, el almirante Teisser. Ujú. Y de ahí derivó en vocero de los sectores más antiperonistas de la Argentina, un permanente gestor de golpes de Estado, de conspiraciones, de ataques al movimiento nacional, igual que este triste personaje que acaba de fallecer. Tengo para mí el orgullo de decir que a mí siempre me pareció eso, aún en aquellos momentos en que parecía ser un joven periodista progresista que se enfrentaba al menemismo de aquellos años, y siempre creí que eso era una impostura y que en realidad era un cipallito de extramuros, un muchacho nacido en Avellaneda con muchas ansias de llegar a ser un hombre rico, un hombre millonario, y ese fue su derrotero. Murió como un miserable millonario enfermo, y en gran parte olvidado o solamente celebrado por sus últimos patrones, por el diario La Nación, por Macri, que acaba de decir que en algunos años se va a reencontrar con él, siendo mi deseo que eso ocurra lo antes Le posible. preguntamos a Dante Alighieri, nos va a decir dónde van a estar, ¿no? Totalmente. No, digamos, el 2025 va a tener un aire más fresco al no estar este personaje. Verdaderamente no tengo la más mínima conmiseración con él porque ha sido un miserable, un delincuente moral del periodismo y que es culpable, además de todas las otras cosas, de haber convertido al periodismo en eso, Ujú. una especie de actividad de dudosa moralidad. Sí, sí. En todo caso es coautor de eso con otros, Sí, ¿no? sí, es coautor, Ujú. pero lo perfeccionó, o por lo menos lo puso en las condiciones del siglo XXI. Estamos hablando con Julio Fernández Barayber. ¿Qué año este 2024, Julio? ¿Qué año? Y sí, yo diría que ha sido el peor año de los 40 años, 41 años de democracia. Sí, desde que se retiró la dictadura militar como producto, básicamente como producto de la derrota de Malvinas, este, perdió ahí el apoyo internacional que le daba sostén y eso generó su repliegue y su retirada. Desde ese año en que votamos, en 1983, yo no lo hice porque estaba exilado en Suecia en ese momento. Hasta ahora, yo creo que este ha sido el peor año porque nos ha dejado la sensación, por lo menos esa es la sensación que yo he vivido durante todo el año, de una especie de este, retorno, retorno sin salida a las condiciones anteriores a 1983. Es decir, hemos vuelto al mismo punto de partida de hace 40 años, la dictadura militar, su política económica, pero con una característica que lo empeora. El país está más pobre, el país está más débil, las estructuras económicas, productivas del país están más débiles. O sea, hemos vuelto a 1982, para decir un año, en peores condiciones aún. Tomando en cuenta la aseveración del peor año de la democracia,
Yo sé que no tiene trascendencia, pero tal vez para poder situar con más precisión, ¿no fue peor el arranque menemista, Julio? No, no, no fue Porque se peor. veía más claramente el destino privatizador, ¿no? Sí, pero no, no fue peor. No fue peor porque, eh, a ver, el arranque menemista, mejor dicho, el final del gobierno radical fue una hiperinflación. Sí, que disciplinó. Sí. Y la hiperinflación, si hoy vemos lo que ha producido la inflación esa que teníamos, que tuvimos durante los años anteriores, con el COVID y todo eso, si hoy vemos el impacto que ha tenido en la gente esa inflación, imagínense el impacto que tuvo la hiperinflación. En la hiperinflación hay muchos oyentes que son muy jóvenes y no tienen verdaderamente memoria de esto. Yo anoche hablaba con mi nieta Claro. y claro, me daba cuenta de que yo hablaba de cosas que para ella habían pasado hacía una eternidad de años. Ella no había nacido, ni sus padres se habían conocido. Pero la hiperinflación hizo sentir en las clases populares que el piso se hacía agua, que el piso en el que estaban parados se hacía agua y se hundían en un pantano infinito. Ahí hay dos grandes parecidos, sí. El proceso previo que disciplinó a la opinión pública. Y entonces ahí aparece Menem, que contaba además que había sido votado contra el proyecto radical que gobernaba el país y que cuenta con un gran apoyo popular, cuenta con un gran apoyo popular. Este, digamos, y no fue ese año peor, porque no produjo ese año un incremento de la pobreza como produjo este año en la Argentina, ni produjo un deterioro de los salarios como se produjeron en este año en la Argentina. No fue peor, porque tampoco Menem tomó como caballito de batalla el tema del ajuste, el tema de, digamos, de cerrar el Estado, de que el Estado deje de gastar dinero en las obras públicas. Entonces, la sensación económica de la gente que vive de un salario, de la gente que vive de cobrar cada 15 días o cada mes, la sensación es desesperante. Los argentinos nos hemos empobrecido en este año a una velocidad que no tiene parangón anterior. Insisto, este ha sido el peor año de los 41 años de democracia. Tomando en cuenta que los poderes, los grandes poderes delinean el perfil económico, pero que las poblaciones tienen posibilidades de aquilatar poder para desarrollar un proyecto alterno. ¿Qué pasó allí, Julio? Porque tenemos un cierre de año con un pueblo que parece bastante convencido de lo que votó, no invirtiendo los términos de un año atrás, en diciembre, sino ratificando la tendencia, pese a esas observaciones que vos estás planteando, pese a esos ostensibles dramas que se viven en la economía argentina. Por un lado, no estoy seguro de que el gobierno mantenga el mismo nivel de adhesión que tuvo hace un año. Bien. Este, definitivamente, creo que eso ha cambiado. Ahora, que en la opinión pública todo esto no se exprese con mayor contundencia y con mayor claridad en contra de las políticas adoptadas durante este año, en gran parte deriva de que el movimiento nacional, nosotros no le hemos presentado al votante argentino una alternativa que el votante pueda creer válida, interesante y digna con la cual comprometerse. Digamos, acá si Milei ha sido un producto de la crisis que atraviesa el movimiento nacional, el mantenimiento de cierta imagen positiva de Milei depende también de que esa crisis continúe y no sea solucionada. Nosotros
no tenemos... Lo único que tiene el movimiento nacional para ofrecerle al público es el espejo de decir, miren lo que hace Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Si fuéramos gobierno haríamos eso. Y resulta que ese gobernador, que sería el espejo de lo que nosotros vamos a hacer, es el principal enemigo de la presidenta del Partido Justicialista. Dato curioso, hay un crisis. paralelismo. Me alegra que tengas la valentía de plantearlo para poder debatir abiertamente. Hay un paralelismo entre criticar al propio gobierno, esto pasó hace pocos meses atrás, y criticar al propio gobernador. Y uno piensa, ¿cómo puede ser esto si aquellos sectores que se posicionan como demoledores en la interna podrían verse beneficiados por el crecimiento conjunto del movimiento nacional? O uno piensa que debería ser así. Uno dice, bueno, la cámpora, ponele. La cámpora, si el movimiento nacional crece y los gobernadores nacional populares tienen buen registro ante la población, se debería haber beneficiada también. ¿Qué está pasando allí? Que aquellos beneficiarios del crecimiento del peronismo y del movimiento nacional popular en general no usufructúan ese crecimiento, sino que lo bombardean. Creo que hay un fenómeno que en política se llama de sectarismo. Es decir, me da la impresión que que ese sector que vos mencionás está más interesado en mantener los pequeños espacios de poder que ha obtenido que en confrontar y ofrecerle a la opinión pública un modelo superador al modelo de Milei y que sea capaz de poner en marcha nuestras fuerzas productivas, transformar nuevamente al país. Qué pena que piense así ese sector. Porque Pero creo que tiene un lugar en la historia, ¿por qué no? Para es cumplirlo. evidente, es evidente. Fíjate lo que ha ocurrido ayer en el Congreso del Partido Justicialista de Santa Fe. Congreso que se hizo, por otra parte, así como estamos nosotros, por Zoom, por Meet, cosa que al no existir problemas epidemiológicos creo que es una verdadera Sí, tontería. sí. Y se le metió gente que no era congresal y empezó a votar. Y la mayoría del PJ de Santa Fe se retiró del Congreso y quedaron simplemente los vinculados a la presidencia del PJ Nacional, es decir, a Cristina Fernández de Kirchner. Si hay un manejo sectario. A ver, esto ya lo conocimos, digamos, también. Me siento, vuelvo a hablar con mi nieta. Esto ya lo conocimos. Afortunadamente tenemos los suficientes años como para recordar lo que era el peronismo en 1973, 1974, Es 1975. decir, ya pasó. Ya pasó con un sector que en aquella época estaba armado, hoy afortunadamente está desarmado, pero que se manejaba sectariamente y quería imponer su voluntad sobre el conjunto del movimiento. Pasó y vuelve a pasar. Si el movimiento nacional no tiene la fortaleza, la templanza y la capacidad de superar esta crisis en la que está metido, es un problema porque de ese modo el conjunto del pueblo argentino, la clase trabajadora, los sectores más postergados de la Argentina se quedan sin representación política. ¿Y qué cabe esperar para el año que viene, Julio? ¿Cómo lo avisorás con las variables? Porque hay una ratificación de la política económica de rasgo financiero, hay Sí. una ratificación de un beneficio para determinadas empresas amigas, hay un intento de desfinanciación de sectores claves del Estado. ¿Cómo Mira, ves el año venidero? en el único lugar donde es muy difícil predecir lo que va a pasar en las próximas, en el futuro inmediato, es en el casino, porque vos no tenés la menor idea de De lo dónde que va a va a ir a parar salir. esa pelotita. Te viene saliendo bien, jugaste al 26, te salió 26, agarraste un pleno, agarraste otro pleno con el 26 y no sabes cuándo va a dejar de salir el 26.
Puede salir toda la noche, las posibilidades existen, o puede dejar de salir en cualquier momento. Y como lo que estamos en presencia es de una timba financiera, es muy difícil pensar qué va a pasar en la Argentina en el año 2025. Porque todo está atado con alambres y todo depende de la timba. Todo depende de que el FMI le dé la plata que necesita, Caputo. Todo depende de hasta cuándo sean capaces de aguantar los sectores productivos agrarios el asunto del dólar barato y las retenciones y el cepo. Es decir, acá todo depende de que el 26 deje de salir o salga de nuevo. Y entonces es muy difícil decir qué va a pasar. Yo no lo veo optimistamente. Qué pena porque cuando uno analiza la situación internacional se encuentra con que debido a, en general, pero debido a las características específicas de la Argentina, hay un lugar, recursos naturales, know-how, desarrollo científico técnico, energía, era un gran momento para una Mirá, Argentina industrial, ¿eh? mirá, vos me hablabas al principio de la conversación de la presidencia de Menem. La presidencia de Menem tiene lugar en un momento también de gran clivaje internacional. Cae la Unión Soviética y se produce durante un periodo de más o menos 10 años lo que se llama la existencia de unipolaridad, de un solo poder político, militar, económico y financiero del mundo, que es Estados Unidos. Uh-huh. En esas condiciones, es mucho más difícil cualquier política tercerista que intente negociar, que intente hacer valer los intereses nacionales en la política internacional. En el caso de Milei es todavía más grave la situación porque es la primera vez que a los argentinos una situación de transformación, de cambio, de modificación de las fuerzas internacionales en juego, nos encuentra con el caballo, con el paso cambiado, nos encuentra con un gobierno que en lugar de utilizar esa nueva situación mundial donde aparece la multipolaridad y nos permitiría jugar con mayor libertad, se vuelca hacia un solo, o si yo diría hacia dos países que en realidad constituyen un solo bloque, Estados Unidos e Israel. Entonces, la situación es penosa porque existen las condiciones políticas internacionales para un despegue argentino, para una utilización de nuestros recursos, para una reindustrialización que es estrictamente necesaria de la Argentina. Cuando digo reindustrialización, quiero decir, ver cuáles son las áreas, los sectores industriales en los cuales nos conviene invertir para copar la parada y poner en funcionamiento al conjunto de la economía argentina. Julio, y eso lo estamos perdiendo. Finalmente, vas a brindar mañana. ¿Se ha limado tu optimismo tradicional? Por lo que estoy escuchando, porque estás haciendo un diagnóstico que comparto, claramente, bueno, dirigido a observar las desventuras del mileísmo, podríamos decir. ¿Se ha limado tu optimismo? No, en primer lugar te aseguro absolutamente que mañana voy a brindar. Eso sí, voy a brindar por todos los amigos de tantos años, como vos y como los amigos de la gráfica. Pero no se ha limado mi optimismo. Quiero decir, en ese marco yo creo que el pueblo argentino está en condiciones de encontrar y de generar un nuevo camino. Uh-huh. Está en condiciones y es muy posible que lo haga. Llevará el tiempo que sea necesario. Posiblemente no sea una cuestión que se resuelva en el término de un año o de dos. Pero el pueblo argentino va a saber encontrar su camino. De lo contrario sería suicidarse, es decir, sería desaparecer del planeta. Dejar de ser, exactamente.
dejar de ser. Julio Fernández Baraiba, gracias por este año, por haber podido desarrollar el análisis, la información a pleno y por ayudar a los amigos a pensar. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Muy feliz año la gráfica y no aflojar en el 25.